Bienvenidos y bienvenidas a Un Filtro Podcast, nuevo episodio, ya episodio número 12, el año va pasando y vamos avanzando y doy gracias a Dios porque he podido ser constante con el podcast y constante porque realmente, y siempre lo digo, realmente disfruto este momento, es un momento donde puedo aterrizar ideas, puedo compartirlo, así que genial en ese sentido, así que quiero invitarte a que puedas compartir este episodio si es que te gusta, incluso puedes subir alguna historia a tus redes sociales y mencionarme para poder repostearlo y así también hacer un poco de difusión, pero la verdad es que Dios ha estado hablando a mi vida de una manera muy, muy fuerte. En el grupo de jóvenes estamos revisando el fruto del Espíritu y me dijeron, oye, te toca hablar acerca de benignidad. Así que me puse a estudiar acerca de benignidad, ¿no? Y la verdad es que no la vi venir. No pensé que me iba a pegar tan fuerte, tan personal, y realmente pude disfrutar poder preparar eso. Así que lo quiero compartir con ustedes. Pero primero leer en Gálatas, capítulo 5, versículo 22 al 23. Dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. No existe ninguna ley que pueda ir en contra del fruto del Espíritu, ¿cierto? Y hace 2 episodios atrás, el episodio que se titulaba El Día 50, hablábamos acerca del Día de Pentecostés. No sé si te acuerdas, y si no lo has visto, puedes mirarlo, no hay problema. Y en ese día del Día de Pentecostés vino el Espíritu Santo, vino sobre las personas que estaban reunidas, ¿cierto? Empezaron a hablar en otras lenguas y la verdad es que de ahí en adelante los discípulos se empoderaron, fueron revestidos del Espíritu Santo, así que se empoderaron, empezaron a predicar el Evangelio, las personas empezaron a entregar su vida a Cristo, podemos ver milagros también, etc. Y me gusta porque todo eso va trayendo consecuencias, ¿cierto? Y la consecuencia que da la llenura del Espíritu Santo es el fruto del Espíritu Santo, el fruto del Espíritu. Que mal decimos muchas veces los frutos del Espíritu. No, es un fruto que se evidencia en amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, etc. Entonces, como les decía, quiero enfocarme específicamente en uno que es benignidad. Y cuando me dijeron que lo compartiera con los jóvenes, me anduve confiando un poco porque nunca lo había estudiado, entonces lo confundí con bondad. Entonces, no, una persona buena es una persona bondadosa. Y no es mentira, o sea, es verdad, pero ya existe la palabra, ya parte del fruto ya es bondad. O sea, Samuel, queremos que hables de benignidad, ¿cierto? Así que dándole vuelta a esa palabra, recordé una serie. Y sé que esto no va a sonar muy espiritual y ni siquiera te estoy recomendando que veas esta serie, pero es una serie que yo llevo viendo años, que se llama Better Call Saul, y que es la precuela de otra serie que se llama Breaking Bad, ¿ya? Y la verdad es que probablemente son de mis series favoritas y siempre las estoy viendo, no de manera maratónica, pero es como, ya voy a tomar desayuno, veo un poquito la serie, o lo que sea, veo un poquito, un capítulo, qué sé yo, voy avanzando. Pero específicamente Better Call Saul, y te voy a spoilear, así que te aviso, trata de un abogado que tuvo un pasado un poco turbio, porque siempre fue mal portado, ya siempre se portó mal, siempre fue, de hecho le decían Jimmy el resbaladizo, así como la traducción en español, Jimmy el resbaladizo, siempre hacía una travesura, siempre hacía algo malo, siempre se portaba mal. Pero aparte de Jimmy, que es como el protagonista de la serie, está su hermano, y su hermano mayor tenía otra personalidad completamente diferente. Él era el maduro. De hecho, él estudió Derecho,
De hecho, él estudió Derecho para ser abogado y formó su propia firma de abogados. El tipo súper exitoso, le va súper bien en la vida. Y Jimmy, el resbaladizo, el desordenado, el que se portaba mal, el que incluso estafaba a la gente, siempre hacía travesuras. Resulta que él quiso hacer cambio en su vida. Entonces, ¿qué fue lo que quiso hacer? Estudiar Derecho como su hermano. ¿Para qué? Para ser como su hermano. Entonces, la serie va transcurriendo y te va contando todo esto, no en el orden cronológico que yo te lo estoy contando, pero como que de eso se trata la historia. Entonces, hasta que Jimmy logra ser abogado, y de hecho él lo que más quería era trabajar con su hermano y ser alguien como su hermano, ¿cierto? Pero su hermano mayor, que ya tenía un prestigio, ya tenía una trayectoria, se encargó de que Jimmy nunca fuera como él. Se encargó de que Jimmy el resbaladizo siempre fuera Jimmy el travieso, siempre el que se portaba mal. Y resulta que eso pega fuerte en la vida del protagonista de Better Call Saul. Y resulta que por un momento él quiso ser un buen abogado, él quiso ser una buena persona, él quiso portarse bien, quiso ser maduro. Después de este roce que tuvo con su hermano, tomó la decisión de volver a ser el Jimmy de antes, el resbaladizo, el que se portaba mal. Pero ahora tenía una carrera, ahora tenía una profesión, así que era el abogado que se aprovechaba de la gente, era el abogado que estafaba, era el abogado que encontraba el vacío legal, ¿cierto? Era el abogado, etcétera, etcétera. Y se vuelve un personaje muy conocido en la serie Breaking Bad porque está asociado a otras cosas, pero me acordaba de Jimmy, de esta serie, porque cuando hablamos de benignidad, realmente una persona buena y una persona benigna creo que es el único aspecto del fruto del Espíritu que tú no puedes aparentar. ¿Ya? Porque, por ejemplo, si leemos el amor, tú puedes abrazar a alguien, decir, no, yo te amo, yo te quiero, y aparentar amor. El gozo, no, yo ando con la cara sonriente, así que estoy aparentando gozo, ¿cierto? Paciencia, estoy en un semáforo y no, si yo estoy esperando en el rojo, pero en realidad estoy con la pierna moviéndola todo el rato porque no soy muy paciente. Estoy en una conversación que en realidad me está aburriendo y estoy esperando, pero por dentro estoy, ojalá esta persona termine de hablar luego. O sea, tú puedes aparentar paciencia, puedes aparentar incluso bondad, generosidad. Toma, te entrego esto, pero por dentro lo hago con orgullo para que vean que soy bondadoso. Qué sé yo, puedes aparentar cosas, pero me llamó la atención que benignidad es alguien genuinamente bueno, tal como la historia que te acabo de contar o la serie que te acabo de contar. O sea, el protagonista quiso ser bueno, quiso ser una persona buena, pero en realidad volvió a ser lo que era antes. ¿Por qué? Porque siempre aparentó bondad, siempre, aparentó intentar ser bueno. Pero tú no puedes aparentar ser bueno. O eres o no lo eres. Y resulta que el ser humano desde el inicio de los tiempos, cuando teníamos relación con Dios, éramos personas benignas. Y de hecho eso era una de las cosas que me gustaba analizar, porque desde el inicio de los tiempos éramos personas benignas. ¿Por qué? Porque teníamos relación con el Espíritu Santo, teníamos relación con la Trinidad. El ser humano tenía relación directa con Dios. Entonces, sin embargo, por la caída del hombre, por el pecado y todo lo que viene después, pareciera que en el ADN nuestro la benignidad no está. No está la benignidad. De hecho, yo al principio di un ejemplo de una serie, pero yo recuerdo siempre fui travieso, o sea, siempre me porté mal. En la iglesia yo me la pasaba en disciplina, a pesar de que mi papá era el pastor. Teníamos en la mañana, me acuerdo, la escuela dominical y en la tarde teníamos el culto, y resulta que en la mañana yo me portaba mal, no dejaba hablar a la maestra, y a la hora del almuerzo mi papá me decía, no, queda en disciplina y en la tarde no puedes tocar guitarra, porque a mí me gustaba tocar guitarra, no puedes tocar guitarra porque te portaste mal. Y yo siempre que luchaba con eso, siempre volvía atrás, siempre volvía a portarme mal, era muy travieso.
Y yo realmente, si analizara mi vida con la actitud que tuve cuando niño, incluso cuando tenía la actitud que tenía en la adolescencia, de ser una persona de siempre estar tirando chistes todo el día, y creo que hasta el día de hoy tengo esa parte, pero creo que si hubiera seguido con esa actitud, jamás hubiera logrado poder, no sé, formar una familia, o que alguien me hubiera tomado en cuenta de manera más seria, sino porque yo era una persona así como que quería ir a mi ritmo nomás, no quería adaptarme a nadie, sino que quería que todos se adaptaran a mí, quería que todo girara en torno a mi forma de ser. Sin embargo, creo que cuando fui teniendo encuentros con Dios y específicamente encuentros con el Espíritu Santo, realmente yo veo el pasado y digo, ese Samuel no me representa ahora mismo. De hecho, ni siquiera quiero volver a esa versión mía. Porque cuando hablamos de estar en el Espíritu y tener el fruto del Espíritu, es la consecuencia de haber sido lleno del Espíritu. Entonces, no se trata de yo decirte en el día de hoy, no es que tienes que ser benigno, tienes que ser una persona buena, sino se trata de decirte, llénate del Espíritu para que en la llenura del Espíritu Santo puedas tener un fruto, que el fruto contiene la benignidad, que es volver al diseño que Dios tenía preparado para mí. Entonces realmente para mí no es tentación decir, no, quiero volver a ser el Samuel de antes, sino me gusta esta versión. Y aún más te diría, me gusta cómo Dios me está moldeando, pero una de las preguntas que más le he hecho a Dios en este tiempo es, ¿cuál es el diseño que tienes para mí en el futuro? O en otras palabras, ¿cómo es el Samuel Mella que tú imaginas? Y ahí tú puedes decir tu propio nombre. ¿Cómo es el Samuel Mella que tú imaginas? ¿Cómo es el Samuel que tú proyectas de aquí en adelante? Entonces, si pudiera yo definir la benignidad, así como en una frase, y es mi definición, una definición para poder explicar la benignidad, a pesar de que tiene que ver con bondad, tiene que ver un poco con generosidad, pero en esencia la benignidad es cuando vives una vida genuinamente buena, o en otras palabras, vives una vida que no busca atajos en todo momento. No buscas atajos. Porque no sé si has tenido amistades o gente a tu alrededor que siempre está buscando cómo saltarse la fila, cómo salirse con la suya, ¿cierto? Cómo, no sé, podría pensar en muchos ejemplos, cómo, no sé, pasar la revisión técnica a la mala, ¿cierto? Cómo copiar en la prueba sin que me pillen. Y claro, tú puedes decir, pero es que esas son actitudes de niños. No, pero lo que pasa es que en la vida que vamos creciendo, esa versión de nosotros sigue dentro de nosotros, esa actitud sigue en nosotros. Y cuando somos adultos seguimos cometiendo los mismos patrones. Seguimos tomando atajos. Y ahí hace un par de capítulos atrás hablábamos de David, ¿cierto? De cuando es ungido rey hasta que es rey, realmente pasa un proceso. Y dentro de ese proceso, una de las historias que me llamó la atención fue que en un momento él tuvo la oportunidad de poder acabar con la vida de Saúl para él poder llegar a ser rey. Pero no lo hizo. Y dice la palabra que cuando tuvo la oportunidad de matar a Saúl para tomar el atajo de ser rey, solamente cortó el borde del manto de Saúl. ¿Por qué? Porque él no quería tomar atajos. Él quería, si iba a cumplir la promesa de Dios, si iba a cumplir el plan de Dios, si iba a estar en la voluntad de Dios, quería hacerlo bien, sin tomar atajos. Y eso es benignidad. Eso es una persona benigna. Entonces, podría dar muchos ejemplos de esto, de tomar atajos, de cuál es la actitud que estoy teniendo en mi vida, pero la respuesta a todo esto es que si eres lleno del Espíritu Santo, entonces te vas a volver una persona que no busca atajos todo el tiempo. Si que tenemos que hacer un camino más largo, lo hacemos. ¿Por qué? Porque sabemos que es lo mejor, porque sabemos que es lo que el Espíritu nos está indicando hacer.
sabemos que el plan de Dios es este, entonces voy allá, pero no tomo atajos para llegar más rápido, no tomo atajos que permitan que yo tenga que pasar por encima de otras personas o hacer trampas. No, simplemente vivo en la voluntad de Dios, estoy lleno del Espíritu, por lo tanto vivo en benignidad. Y quisiera compartir 2 puntos con respecto a esto, como 2 beneficios. 2 beneficios de una persona benigna, 2 beneficios de una persona llena del Espíritu Santo que por consecuencia va a empezar a vivir una vida en benignidad. Y el primer punto sería una sana conciencia. Una sana conciencia. Porque normalmente cuando tomamos atajos vivimos con nuestra conciencia dañada. ¿Y qué quiero decir con esto? Es que estamos culpándonos constantemente. Y eso daña incluso nuestra autoestima. Es que yo no soy capaz, es que yo no puedo, por eso tomo atajos. Yo no soy capaz, por eso tomo atajos. Es que yo no tengo las habilidades, entonces por eso tomo este atajo. No sé si me entiendes el punto. De que realmente cuando estamos con la conciencia tranquila, no tenemos problemas y no tenemos inseguridades. Y como no tenemos inseguridades, no tenemos que estar tomando el camino más corto, sino que tenemos que vivir la vida de manera benigna. Entonces, Dios lo que quiere resolver en nosotros es que podamos volver a mirar a las personas a los ojos. Que podamos poder tener conversaciones donde podamos abrir nuestro corazón, donde no tengamos que esconder nada, donde podamos ser realmente nosotros mismos. Y esto no es un mensaje de autoayuda ni nada de eso, pero que puedas ser tú mismo. ¿Cuándo fue la última vez que tuviste una conversación genuina, sin apariencias, sin atajos, sin ocultar información, sino genuinamente así soy, por esto estoy pasando, esto es lo que estoy viviendo? ¿Te das cuenta lo liberador que puede ser eso? De que tú puedas tener una conciencia tranquila, una conciencia sana. ¿Por qué? Porque estoy viviendo una vida en benignidad. Entonces esto pareciera que es como un patrón o un círculo vicioso, donde tenemos una conciencia que está intranquila, donde vivimos en culpabilidad. Entonces, como estamos en culpabilidad, nos quedamos en esa actitud, nos quedamos en esa condición. Entonces seguimos el patrón de tomar atajos, de ser el Jimmy resbaladizo todo el tiempo. Pero la gran diferencia del personaje de la serie, por ejemplo, con mi vida, es que yo tuve un encuentro con el Espíritu Santo. Y como tuve mi encuentro con el Espíritu Santo, sí puedo tener un cambio y tú sí puedes tener un cambio. Porque si estás con Dios, entonces estás en el camino correcto. Y lo que Dios quiere es que puedas tener la conciencia tranquila, que puedas vivir en paz, que no tengas que estar inventando historias todo el tiempo, que no tengas que estar inventando excusas todo el tiempo, sino que llegues a la cama, pongas tu cabeza en la almohada y dormir tranquilo, sin esconder nada, porque estás viviendo en benignidad. Entonces no sé si te ha sorprendido, pero a mí estudiar esto realmente me ha hecho bien. Entonces la primera parte es una conciencia sana. Y en segundo lugar, el segundo beneficio de vivir una vida en benignidad es que nunca vas a estar solo. Y una de las cosas que me gustaba o que me llamaba la atención de la serie, de que este personaje, como siempre, repitió el patrón toda su vida, de ser travieso y de tomar atajos, finalmente pierde a su hermano porque su hermano se quita la vida. Te estoy contando toda la serie, pero su hermano se quita la vida, se mete en el tema de la venta de metanfetamina en Breaking Bad y al final el tipo tiene que arrancar y termina solo. Y yo realmente pienso, si yo hubiera seguido con la actitud que tenía cuando chico o de la adolescencia, de confiar en mis dones, confiar en mis talentos, confiar en mi personalidad, confiar en mis chistes, en mis tallas, en mi manera de persuadir. Si me hubiera quedado en esa actitud, yo creo que ahora me hubiera quedado solo. Porque es difícil formar relaciones
cuando no vives en benignidad. Es difícil formar relaciones duraderas. Es difícil tener amistades genuinas. Es muy complejo, te diría es imposible, porque tarde o temprano le terminarás haciendo daño a estas personas. Le terminarás haciendo daño a esa persona. Entonces vas a terminar esa amistad, vas a terminar esa relación y vas a seguir solo, vas a seguir sola. Porque vivir tomando atajos no solamente daña tu conciencia, sino que también daña tus relaciones. Entonces, quizás esa ha sido un poco la respuesta cuando de repente vemos a nuestro alrededor que nos vamos quedando solos. Y ha sido algo que sé que lo he comentado en otros episodios, pero en la medida que uno va creciendo, es más adulto, más mayor, como que uno tiene pocas amistades, tiene, no sé, lo cuento con los dedos de una mano, o quizás me sobran dedos de una mano para contar mis verdaderas amistades. Pero la pregunta es, ¿por qué tengo tan pocos amigos? ¿Simplemente porque no tengo ganas de conectar con más gente? ¿O realmente porque tengo tanto que esconder que no logro abrir mi corazón? Tengo tanto que esconder, tomo tantos atajos que no puedo formar relaciones duraderas. Y yo te podría hablar de amistades que en mi vida han pasado, han venido y han pasado, ¿cierto? Pero me he dado cuenta que tengo un par de amistades que sí han estado toda mi vida. Y amistades donde nos conocemos desde muy chicos y cada uno fue viviendo su vida, fue estudiando sus carreras, nos fuimos teniendo nuestras propias relaciones, nos fuimos casando, pero al día de hoy seguimos teniendo estas como que se llaman amistades de pacto, amistades duraderas, amistades para siempre. Pero la respuesta de por qué he podido tener amistades que me han durado toda la vida, no porque hemos hablado todos los días, ni hemos estado muchas veces, ni siquiera hemos estado en los peores ni en los mejores momentos de la vida, sino solamente por el hecho de que cada uno tuvo su compromiso y su encuentro con Dios. Entonces cada uno, como está viviendo en benignidad, yo no le voy a hacer daño, ni él no me va a hacer daño a mí. Porque cuando vivimos en benignidad, también vivimos con el cuidado de poder conservar mis relaciones, poder conservar mis amistades, poder cuidar mis amistades. Entonces, ese es el segundo beneficio. Realmente cuando vives una vida en benignidad no te vas a quedar solo, porque vas a poder formar relaciones para siempre, relaciones eternas. Entonces, quería traerte esta reflexión, en este episodio en el día de hoy, que sé que nunca quizás nos habíamos detenido a pensar qué significa realmente ser benigno. Pero la gracia y el gran detalle de todo esto es que si tú te llenas del Espíritu Santo, tú buscas la llenura del Espíritu Santo, esta va a ser la consecuencia de tu vida. Esa va a ser una de las cosas que vas a mejorar en tu vida. Vas a dejar de ser una persona que toma atajos y vas a empezar a ser una persona genuinamente buena. Donde van a decir, no, este tipo realmente es bueno. Realmente en esta persona se puede confiar. Realmente en esta persona puedo conversar. Con esta persona puedo abrir mi corazón. ¿Por qué? Porque percibo algo diferente. Percibo una benignidad en él, en ella. Entonces, quiero invitarte a esto, a que busques esto. Pide al Espíritu Santo, quiero ser benigno. Quiero vivir a otra manera. No quiero vivir siempre buscando las excusas, ni los atajos, ni las mentiras de cómo salirme con la mía, cómo manipular mi entorno para que todo salga en mi propio beneficio. Quiero tener una conciencia tranquila y además porque quiero tener amistades. No quiero estar solo, quiero tener amistades que yo pueda cuidar, que puedan ser eternas para mi vida. Así que este ha sido el episodio del día de hoy. Mando un fuerte abrazo, nos vemos en el siguiente episodio y espero que haya sido de bendición. Chao, chao.